gustan los monstruos ni la oscuridad, porque tengo a mi papá. Y aunque no sea exactamente Superman, papi me defenderá. Él me enseña a jugar, a reír y soñar. Siempre a mi lado está. Y aunque el viento sople más que lo normal, no me importa. No me importa. Tengo a mi papá. Pa, 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 para, pa, pa. Cantaré para, pa. Dieguito, buenas noches, Diego Maggio. ¿Cómo anda, doctor? ¿Cómo anda eso? Bien. Ahora vamos a estar con Gabriel Voladaski, productor del documental Borrando Papá. Dieguito, y otro día te voy a sacar en vivo porque quiero charlar con vos, ¿eh? Así que ahora vamos a conectar a Gabriel. Igual quedate, escuchalo, Dieguito, que es un placer. Gaby es el productor del documental Borrando Papá. Gabriel, Gaby, Diego, ¿cómo estás? buenas noches. Buenas noches. No hay caso, ¿eh? No se ve la imagen, ¿eh? Estuvimos todo el día con esto, pero no hay caso. Yo veo mi foto congelada, no hay manera, no. Instagram no nos está ayudando. No, bueno, estuvimos probando todo el día, ayer, hoy. No sé Sí, qué es lo que sí. pasa, pero bueno. ¿Ustedes, No, la gente que está del otro lado, lo ve a Gabriel o ve solamente la foto de él? O por ahí hay muchos que por ahí te ven en negro. ni idea, mira, francamente. Es la primera vez que participo de Instagram. Así que es mi primera vez. Sí, hoy me causó mucha gracia cuando te dije, me acuerdo, te mandé un programa para que veas si se veía, si lo podías mejorar. Y me dijiste, mira, gracias, no te podía mandar una foto de WhatsApp, imagínate si voy a poder mejorar esto. Me causó No, gracia que me no, dijiste. soy un desastre, lo reconozco con las redes sociales, no es lo mío. No, de ninguna manera. Pero bueno, nada, empecemos. Nada, ya más no podemos hacer, lo intentamos. Bueno, pero se te escucha. Sí, Escucharlo escuchan bien. eso es lo importante, me parece. Bueno, también tenemos la foto congelada que por lo menos ya te conocen el rostro, aunque sea. Sí, salí justo mirando para abajo, así con los ojos en negro, pero bueno. Está bien, no hay problema. Bueno, Gaby, déjame presentarte. Gabriel Voladaski es el productor del documental Borrando a Papá del año 2014, un documental polémico. No, Gaby, fue polémico, bastante polémico. ¿Por qué polémico? ¿Por qué decís que fue polémico? Y porque hay mucha gente del Poder Judicial que le molestaba el documental. Ah, bueno, entonces fue un documental que mostraba lo que el sistema judicial no quería que la gente vea. Exactamente. ¿Cómo se te ocurrió la idea, Gaby, de hacer este documental? A ver, así como llegamos todos a la lucha contra la obstrucción de vínculos por haberlo sufrido en primera persona originalmente, yo venía luchando para ver a mi hija ya hacía muchos años, había pasado por una situación bastante complicada donde teniendo la guarda de mi hija me terminé acusado de secuestrar a mi propia hija, me buscó aunque yo tenía la guarda otorgada por una jueza de familia, un juez penal le importó un bledo, me libra captura y me acusa de secuestrar a mi hija. Cuando me encuentra, me encarcela durante 1 año y 2 meses en Marcos Paz, una prisión de máxima seguridad, y al final de todo terminé absuelto por inexistencia del delito porque soy el padre y tenía la guarda. Sin embargo, después pasé 15 años sin poder ver a mi hija.
En el medio de esto, dije, bueno, yo quiero entender, o sea, primero me di cuenta que en el sistema judicial no iba a lograr absolutamente nada. El hecho de ser hombre me jugaba completamente en contra y no movían un dedo. Yo, después de salir de la cárcel y terminar absuelto, logré un régimen de visita que nunca se cumplió. Bueno, entonces en un momento me di cuenta que no iba a llegar a ningún lado. Entonces decidí ponerme a investigar. Mi profesión es audiovisual, yo hago cine, televisión como medio de vida desde hace muchos años. Y dije, bueno, me voy a poner a investigar desde el lugar que yo tengo herramientas. Y así fue como empecé a trabajar en el documental, que terminó siendo Borrando a Papá. Bueno, tocaste un tema de que yo no iba a tocar, porque yo lo había leído de tuyo también, lo que te había pasado, que habías estado preso, por eso no lo quise tocar. Mirá, hice un montón de preguntas para hacerte y esas no las puse, porque por ahí era un tema que te incomodaba. No lo quería llegar a hablar. No, Diego, al revés, yo estoy denunciando al sistema. Es una locura que encarcelen gente inocente. Es una locura que estén arruinando vidas de niños, familias enteras. Es todo un delirio. Todo lo contrario. Quien tiene que avergonzarse de lo que hicieron son los jueces, los fiscales, la gente que intervino, el sistema judicial en su conjunto. Está haciendo desastres. No, de ninguna manera lo oculté jamás y ni lo pienso ocultar. Yo no tengo nada que ocultar, no tengo nada que arrepentirme. Yo soy un papá que ama a su hija y luché denodadamente para ayudarla, o sea, lo que no quiero entrar es en detalles de la historia privada, porque eso le corresponde a mi hija. Lo que sí denuncio es el sistema judicial, porque, digamos, como siempre yo mencioné, gente que pueda estar mal equivocada, medio loca, mal aconsejada por abogados, que hace falsas denuncias, que hace cosas indebidas, eso es lo normal, eso existe lamentablemente, es parte de lo humano. Lo que no puede ser es que haya un sistema judicial que avale esto, que promueva este tipo de acciones y que, o sea, las alimente. Y eso es lo que se denunció en el documental, es lo que denuncio permanentemente y es lo que vengo denunciando desde mi lugar aún antes de hacer el documental. O sea, no, para nada lo voy a ocultar. Ya te digo, es el sistema judicial que debería estar avergonzado por el desastre que están haciendo. Gaby, pues, yo lo que tengo acá es que se tomó una medida judicial para que este documental no se exhiba. ¿Es Tres, así? no una, tres. No una medida judicial, hubo 3 órdenes de censura. Hubo una orden de censura para blurearle la cara a la primera a Viar, el original socio de Corsi. Corsi, para los que no saben, fue el psicólogo que era el experto mayor y considerado la eminencia en violencia familiar y abuso infantil, que en el 2008 se descubrió que era un pedófilo, jefe de una banda de pedófilos, que violaba niños en forma sistemática, que fue el que instaló todo este sistema, todo el negocio de las falsas denuncias. Junto con Corsi estuvo metido en lo tuyo. No específicamente en mi caso. En la prohibición del video, pero justo Corsi fue. Corsi no estuvo metido. Corsi, junto con Viar, instalaron el negocio de las falsas denuncias. Originalmente este dúo, Viar es un abogado, hacían falsas denuncias de abuso contra padres de mucho dinero, así empezó. Entonces los amenazaban, si no pones plata vas a ir a penal, vas a ir preso. Y Corsi es la eminencia, entonces si Corsi declara en tu contra, vas a perder seguro. Y así es como terminaban extorsionando y limpiando fortunas enteras. Después se instaló el negocio y entró mucho más y creció muchísimo, hasta llegar a niveles muy altos del sistema judicial hasta la Corte Suprema. De hecho, la Corte Suprema instala la OVD, que es la Oficina de Violencia Doméstica, que es un organismo parajudicial. Ellos reciben las denuncias y se las llevan al juez, a los jueces,
y ya diciéndole que la persona denunciada es violenta y que si los jueces no actúan como la OBD les indica, los terminan echando. Hay todo un sistema montado en el sistema judicial. Empezó con Corsi y este señor Viar, un abogado. Sí, pero lo que iba a decir, mirá, el documental salió en el 2014, es decir, que vos ya venías trabajando en el documental de desde el 2013, 2012. En 2011. 2011 empezamos. En el 2010 empezamos. En el 2011 empezamos oficialmente, fue cuando ganamos los fondos del Inca para poder producir el documental. Nos llevó básicamente 4 años de investigación. Es decir, que del 2010 todavía no se hizo nada en la justicia. Es decir, desde 2010 hasta ahora, que vos arrancaste con esto, y hasta el día de hoy no se hizo nada. No se avanzó en nada. No, dentro del sistema judicial, el negocio de la falsa denuncia sigue vivo y prosperando y avanzando y no se detiene. Eso está, digamos, además de lo que hacen los abogados, hay mucho subsidio para que esto funcione. Hay muchas ONG participando de este negocio, como mostramos en la película, con Piaf, Shalom Bait, muchos profesionales como Liliana Hendel, ¿cómo se llama este otro? Mira, se me fue el nombre, Stola, también nos hizo una denuncia y tuvimos que blurearle la cara y el nombre. Son toda gente que opera para que este negocio se mantenga y prospere y avance. Lo único que se logró con el documental es que mucha gente que no estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo se enterara. Y eso es lo que le molestaba, porque hasta ese momento operaban en la oscuridad. Quien se enteraba eran las víctimas, nosotros, nuestros hijos, los que sufrimos a esta gente. El resto de la población no se enteraba, pensaba que estaban haciendo las cosas bien, se embanderan con el feminismo, que defienden mujeres, no defienden a nadie. Cada vez hay más madres que sufren de problemas en la obstrucción. El negocio, el feminismo es el caballo de Troya para instalar el negocio. Es tirar por la borda todos los principios de igualdad ante la ley, el principio de inocencia. Bueno, dan vuelta a todo. Se limpian el traste con todos los principios constitucionales que tenemos los ciudadanos para defendernos, y una vez que entraron al principio contra los hombres, ahora van también por las mujeres. Es un verso que el feminismo actual le importa a las mujeres y las defiende. Se valen de ellas para hacer un gran negocio. La punta del iceberg de todo ese negocio es los tribunales de familia. Sí, totalmente de acuerdo. Yo acá lo que tengo es que el Poder Judicial ordenó no exhibir las imágenes del video, ni las imágenes ni fotografía. No, eso fueron 3 órdenes. La de Viar para taparle la cara en un volante que un papá había impreso, un papá que hoy ya no está, lamentablemente terminó suicidándose por la presión que sufrió y las falsas denuncias, había impreso volantes escrachando a Corsi, a Viar, y ponía pedófilos, pedófilos S.A. y todo el negocio que había detrás de estos dos seres, estos dos personajes. Esa fue la primera orden judicial. La segunda fue, nos la hicieron la denuncia las integrantes de la asociación PIAF, que en la película se muestra que a pesar de recibir una orden de revincular al padre con los hijos, nunca lo hicieron, y lo que hacen habitualmente son entrevistas, que obviamente paga el padre, y nunca, desde un principio, tienen la firme convicción de que no van a permitir que el niño se junte con el padre, y terminan dando un informe negativo. Bueno, cuando escrachamos a Piaf, no le gustó porque quedaron en evidencia el negocio criminal en la que están involucradas y pidieron que se corte la escena. Por suerte, esa orden judicial la logramos dar vuelta, ganamos en cámara. No nos cortaron las escenas. Y la última orden judicial de censura fue la que impulsó Stola.
Stola, que aparece en la película diciendo, si vos sos papá, esperá, pone plata, esperá, bancátela, pone plata y cerrá la boca, más o menos es el mensaje que tiene Stola, que también Stola es del grupete de Corsi, de los comienzos, o sea, un tipo muy cercano, que inclusive estaba mencionado en la causa Corsi. No sé por qué no quedó imputado, porque está señalado que estaba presente con Corsi y los chicos. Debe tener muchos contactos judiciales, muchos contactos en el poder, porque zafó Stola. Pero bueno, esto es Sí, información que me llegó. Pablo me dice, yo le sentía con la cabeza porque Pablo me dice Salud Activa también, y Salud Activa también estuvo metido en eso. Sí, Salud Activa fue la primera que promovió la censura contra Borrando a Papá. Salud Activa fue la que inició la campaña de censura. Yo te voy a contar, en aquel momento todavía ni se hablaba de nada de esto en el 2014, era muy difícil mencionar, fue muy difícil lograr gente que se animara a hablar en cámara. Entonces, ¿qué pasaba? Nosotros teníamos una decisión, abordamos el tema completo, la falsa denuncia de violencia, la falsa denuncia de abuso, y lamentablemente decidimos que las de abuso no estaba todavía la situación para avanzar con eso. Entonces, avanzamos a mostrar en Borrando a Papá falsa denuncia de violencia, denuncias ridículas, como que le daba chocolate negro y por eso el papá ruso no podía ver al hijo y cosas similares. Y dejamos todo lo que fueron las entrevistas sobre la falsa denuncia de abuso, lo dejamos afuera. Todavía lo tengo en la isla. Dentro de ese grupo de gente que lucra con la falsa denuncia de abuso está Salud Activa. Una de las asociaciones. Una de ellas. Gaby, Por eso, sí. como se dice popularmente, tenía cola de paja. Fue la primera en saltar en contra de Borrando a Papá, porque era la que se sentía más amenazada por el documental. Sí. Te voy a hacer una pregunta, Gaby. ¿Harías otro documental? Sí, lo que pasa es que el Inca no creo que me vaya a dar los fondos. La verdad que no. Hay todo dentro del gremio, dentro de mi gremio soy maldito en muchos lugares. Imagínate que hay colegas que me retiraron el saludo. ¿Pero por qué? ¿Por este ¿Por qué? documental? Por verdad, obviamente. Por desnudar la verdad. Decir la verdad tiene un costo, obviamente. Y escúchame, ¿cambiarías algo del documental que hiciste? No, por suerte quedó muy bien. Y al día de hoy todavía me siguen llamando. Hace un par de semanas me llamó un papá de la isla de Malta, que vio Borrando a Papá y quería doblarlo al maltés. Mira, que sí, en realidad ya esto el problema yo creo que es mundial, es generalizado. Sí, es mundial. Hablo con gente de Chile, de México, de Guatemala, de Ecuador, de Perú, de donde se te ocurra. Es terrible lo que está Sí. pasando. Después del estreno, al día de hoy me siguen contactando de todo el mundo y todas las semanas en el Facebook de Borrando, en los mails, por WhatsApp, me siguen entrando mínimo en promedio de 10 a 15 nuevos casos de gente que sufre falsa denuncia y obstrucción de vínculos. No, es un por eso te decía, el negocio no paró, la industria No, sigue intacta. aparte me dio risa cuando dijiste Corsi, porque Corsi encima viajaba y daba cátedra en distintos países, es decir, que fue por distintos países a decir cómo se hacía el negocio entonces. Sí, él estuvo en Latinoamérica, fue el responsable de esparcir. Esto viene de Estados Unidos. Gaby, se te corta todo. A ver, No sé, ustedes lo pueden escuchar. vuelvo A ver, Gaby, se te corta todo. ¿Ahora me escuchás? Ahora sí. A ver ahí. Bien. Hola. No. Se corta, Gaby. Se corta Un poco. Yo no lo escucho. ¿Me das ahora?
se escucha entrecortado. Sí, Instagram no es muy macanudo con nosotros, ya lo sabemos. A ver, ahora. No, Ahora creo que me sí. parece que. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Sí. Estábamos hablando de lo de Corsi, que iba y daba cátedra en distintos países. Sí, el tipo se encargó de esparcir este negocio en España y toda Latinoamérica. Esa fue su función. Él lo levanta esto en Estados Unidos y Canadá a principios de los 80. También vamos a mencionar que Corsi fue un jerarca de la dictadura. Él entra en la dictadura y es aprobado a principios de la dictadura en el 76. Es aprobado como jefe de psicólogo de gendarmería por Videla. Y en el 83 sale del ejército y se mete en la UBA y en abuelas, en varios organismos de derechos humanos, con esto que traía de Estados Unidos y Canadá, arma en la UBA el primer posgrado de violencia de género. Bueno, no lo llamaba de género, lo llamaba familiar, pero ahí es la semilla, acá en Argentina, del negocio de la obstrucción de vínculos y la falsa denuncia. La mayoría de los jueces de familia se formaron con Corsi, en su posgrado, a partir del 83, 84, no recuerdo exactamente el año que empezó. Gaby, ¿vos tuviste alguna especie de amenaza después de haber hecho este documental? A ver, amenaza. No directa, nadie me llama. No, sí, tuve una llamada directa de Gabriel Lerner, que curiosamente fue el abogado promotor de que me metan preso, con la falsa denuncia del secuestro de mi hija. Él era el abogado de la madre de mi hija. Y cuando estreno el documental, no me acuerdo qué cargo tenía en el Ministerio del Interior, el Ministerio de Desarrollo, y una secretaria de él nos llama, apretándonos, así amenazándonos, que antes del estreno, que le viéramos una copia, que ellos tenían que verla, porque había graves denuncias, que bla bla, así metiéndonos el peso de que él era un funcionario del Estado y bla, 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 bla. Y yo no estaba, me acuerdo, en aquel momento yo estaba en pareja con Ginger, y Ginger la escucha y empezó a grabar la conversación, y al final de todo le dice, bueno, nada, te quiero comentar que, como soy extranjera, grabé la conversación porque no quiero equivocarme al transmitirle esta información a Gabriel. Ni bien escuchó eso. Dijo, ¿cómo? Pa, cortó el teléfono. Nada, fue muy cómico. No, pero no, amenaza. Una amenaza de pacotilla, ¿viste? Nada importante. No, era este sátrapa de Lerner que, nada, había intentado dejarme preso por 15 años, delincuente. Pero bueno, nada, era esperable de este personaje. Pero vos crees que este documental, que para mí no creo que sea para tanto, es decir, sí se visualiza la problemática, pero yo creo que el Poder Judicial lo tomó como que se expone de una manera violenta. ¿Vos pensás un poco así? Yo creo que fuimos demasiado suaves con el sistema judicial. Yo creo que quizás tendríamos que haber puesto nombres y apellidos ahí. Pero bueno, también es peligroso, ya que el sistema judicial ya sabemos que no se caracteriza por ser gente ni proba, ni que le interesa la justicia, ni que le importan los derechos. Hacen su negocio, ¿viste? Escúchame, Gaby, y en Chile se cambió el Código Civil y Procesal. ¿Pensás que acá se tendría que hacer lo mismo? Para terminar un poco con esto. Francamente no creo que sirva de nada, porque en Chile se cambió, pero escuchás a los papás chilenos que te comentan que no sirve de nada, que igual no se respeta en lo más mínimo, como acá existe la 24270, la ley de impedimento de contacto, que debería de ser una herramienta para que los jueces eviten que este mal de la obstrucción de vínculos se siga propagando, pero no lo hacen cumplir. Entonces, hay una cuestión de bajada de línea de los gobiernos. Cuando vos hablás con jueces y fiscales, te dicen, desde arriba, desde la Corte Suprema del gobierno, nos baja línea que no podemos
desoír ninguna denuncia de ninguna mujer, por más ridícula que sea, por más que no tenga ninguna prueba, por más que sepamos fehacientemente que está mintiendo, no nos podemos poner en contra de una denuncia de una mujer, tenemos que proceder en contra del hombre, porque si no nos echan o nos hacen juicio político. Entonces, básicamente, sacar leyes porque con todo el esfuerzo que significa lograr que un Congreso sesione, se plantee una ley, se vote y se implemente, pero después no se cumple. No se cumple porque hay una bajada de línea que establece que no se debe cumplir, hay una bajada de línea que dice que no se debe actuar en contra de las falsas denuncias si están hechas por una mujer, hay una bajada de línea que se dice actúa de esta manera, la llaman perspectiva de género, la mujer es víctima, el hombre es victimario. Es una ecuación, es una máquina de hacer chorizo, ¿viste? La justicia debería mirar caso al caso, no Sí, todos los ahora, casos de la misma manera. ahora, Pero Gaby, bueno, eso ahora es el que hace la primera denuncia gana ahora. bueno, Porque es lo ahora que te se decía. están avivando y más los hombres a denunciar Bueno, también. decía anteriormente, lo de el feminismo es el caballo de Troya para meterse a romper con todas las garantías constitucionales que tenemos, las mínimas, contra el poder. Bueno, una vez que se rompió la igualdad ante la ley, una vez que se rompió el principio de inocencia, una vez que se rompió todas estas garantías, se va contra todos. Hoy en Estados Unidos se calcula que casi el 40% de los casos de obstrucción de vínculos son madres. Por eso te decía, es el caballo de Troya el feminismo. Y bueno, vas a tener que agarrar y empezar a hacer con la producción, empezar con la producción y vamos a tener que hacer la segunda parte. Bueno, ¿me Porque conseguí mirá, los fondos? no, pero acá hay un tema, Gaby. Hay padres que pasan por la misma problemática y van y le pagan a un abogado fortuna. Porque para sentarse a hablar con un abogado le cobran fortuna. Yo lo sé, pero yo después creo cuando que le pedís que estén a la lucha, desaparecen. O te dan 500 pesos. Padres que después lo ves en Facebook, que se gastan 3.000 mangos en una cena. He discutido con varios. hoy tuve un enojo, hoy tuve un enojo de ese tipo, Gaby. Tuve un enojo de ese tipo porque ¿Cuántos? Sí. teníamos un grupo y dije, bueno, ¿para qué tanta gente? Si nadie participa, nadie hace nada, lo saqué a todos. Es el que quiere participar, que participe, y el que no participe. ¿Para qué lo vamos a tener? A ver, Para hacer bulto. la gran mayoría solo postean en Facebook y Twitter. ¡Qué mal! ¡Horrible! ¡Sufro! Ahora cuando le decís, bueno, vamos a empezar a trabajar, a poner una cuota o poner trabajo, reunámonos cada 15 días en forma sistemática, planifiquemos acciones, empecemos a elaborar estrategias, ahí es donde se acabó la bronca, todos los padres, la mayoría desaparecen. Bueno, nada, no quiero entrar en esto, pero sí, hace años. Es más o menos así, sí. Y cuando Bueno, ven a los chicos eso, también, y cuando ven a los chicos también desaparecen algunos. por eso, digamos, yo me corté por mi lado, dije, bueno, voy, hago la presentación al Inca, conseguí los fondos, contraté equipo, hice el trabajo en forma profesional y nada más, porque nada, en general no. Es muy difícil esperar algo de la mayoría de las personas. Todos se quejan, pero muy pocos están dispuestos a hacer. Pero escúchame, Gaby, yo tengo algo para proponerte. Que ahí me puedo poner de productor si querés también. Yo lo tomo como un amigo ya, porque la verdad que le tomé un cariño especial. Y vos lo conocés. Podríamos hacer la película del amigo Seferino, que aprovecho para saludarlo, que justo entró también al vivo, sé que están los saludos, Sefe. Podríamos producir la película de él. Mando un saludo grande a Jefe también, que lo quiero mucho. Bueno, dale, hay que conseguir los fondos. El cine no es barato, ese es el único problema. Pero sí, dale, estoy totalmente dispuesto. Pero lo de él yo creo que es importantísimo para hacer algo de eso. Y como él también hay uno o dos casos más que son bastante relevantes, que se podría hacer una película o una miniserie. Diego, lamentablemente, son cientos de miles los casos que podríamos exponer.
O sea, no sabés la cantidad de casos que hemos relevado para el documental, no sabés la cantidad de casos que me han contactado del 2014 para esta parte, no tenés una idea. Y tenés de todo, desde gente millonaria, gente pobre, gente muy poderosa, un fiscal general conocí con falsa denuncia de abuso, un fiscal general, y no podía abrir la boca. Off the record me decía, yo no puedo abrir la boca porque me matan. ¿Entendés? Es realmente muy grave la situación. Lamentablemente, como te digo, son pocos los que quieren todavía o sea, avanzar en una lucha seria y, como te digo, los recursos son muy limitados. O sea, yo me encantaría, si querés ponerte en productor y empezar a hacer una campaña de crowdfunding No, para juntar yo te ayudo, el dinero. pero no sé de producción. Bueno, recién me dijiste me pongo productor. No, me pongo en campaña, te puedo ayudar, puedo agarrar y te puedo dar una mano, pero Después, no si sé, querés, es algo que no sé. Sí, no hay se problema, puede no hay hacer. problema. Y yo creo que hay mucha gente también que puede llegar a apoyar este proyecto. Sí, yo, Creo que mucha gente también pide la segunda parte de Borrando Papá. sí, me encantaría. Te vuelvo a repetir. O sea, hay un problema de fondos. Estábamos haciendo la segunda parte de Borrando a la Familia, de Racing Family. Bueno, por un tema interno que no hace falta ahondar, no pude terminar de participar como hubiese querido. O sea, es un proyecto que yo participé hasta casi antes de la edición y bueno, nada, o sea, no es el proyecto que yo hubiera querido hacer, básicamente. Sí, me encantaría hacer otro más, me encantaría poder filmar una historia de ficción, por ejemplo, como dijiste, el caso de Seferino, y hay muchísimos más. Tengo un montón de ideas, tengo una idea de serie, o sea, tengo ideas para desarrollar, pero no es tan fácil, es como los proyectos audiovisuales son bastante largos y requieren bastante fondos, es como, no es simple, igual estoy trabajando, no me por vencido, no, a ver, no lo hago porque prefiero. ¿Me escuchás? Sí. ¿Estamos de vuelta? Hola, hola. Ahora. Hola, hola. Ahora creo que estamos de vuelta, ¿no? Ahora sí. Hola, ¿me escuchás? Ahí está. Bueno, Sí, te ahí está. decía, estoy con algunos proyectos en la cabeza, intentando cristalizarlos. No es fácil. Yo no suelo mencionarlo hasta que el proyecto realmente exista, digamos, ya, o sea, como una realidad. Pero bueno, estoy ahí, estoy. Lo Claro, único porque que tengo que decir. se podría armar las historias sin nombre y apellido, con nombres ficticios, y no involucrando a nadie. Sí, no, ese no sería el problema, esa es como la parte más sencilla. El tema, como te digo, o sea, para hacer algo, fueron 4 años de trabajo. eh, hola, sí. Te decía Sí, te que, escucho. o sea, lleva tiempo y es difícil a veces conseguir los fondos, pero sigo trabajando. Sí, yo la comparación que te iba a hacer, vos que sabes más de esto que yo, es, acá hubo no es un documental, sino una miniserie que se llamaba Mujeres Asesinas. Sí, me acuerdo, sí, en la televisión, en Canal 13. Bueno, y ¿cuál sería la diferencia entre hacer una miniserie de este tipo y de hacer Mujeres Asesinas? Mujeres Asesinas tenía Polka detrás y Canal 13. Esa es la diferencia. Si vos me conseguís a Polka de Canal 13, podemos hacer la miniserie. Bueno, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Vos pensás que no te darían bolilla con este tipo de miniseries?
¿Se podría hacer No, algo? ¿No te van a hoy dar por hoy, bola? hoy por hoy somos políticamente incorrectos, lamentablemente. Por eso no se meten mucho los medios tampoco. Y no, Porque en los no, los medios, medios están total. hola Los Gaby. medios ocultan nuestra problemática. Los medios ocultan nuestra problemática, ¿Y en por qué pensás general. que los medios, pero por qué pensás que por qué pensás que no les interesa, lo ocultan? A ver, básicamente hoy ha instalado un sistema cuasifascista o neofascista de toda aquel persona que públicamente no se alinea con el discurso oficial actual, que es feminismo, la mujer no dice siempre la verdad, el hombre es el malvado, lo atacan, le hacen, viste, ataques mediáticos, se queda sin trabajo, hay una persecución. Entonces, claro, como todo sistema fascista que es persecutorio, censor, la gente tiene miedo de perder su trabajo. Entonces, por eso no abren la boca, porque saben que si abren la boca pueden perder su trabajo, especialmente si Bueno, están en los sí, medios. sí, pero ahora hay un montón de mamás y hay un montón de abuelas que luchan por esto también. A ver, Diego, porque no es solamente, esto viene de la mano de muchos millones detrás de esto para sostenerlo. Hay mucha subvención de dinero para sostener esto. Pauta, subsidios multimillonarios que nadie cuestiona, ni mucho menos investiga. A ver, todo esto se sostiene con dinero. ¿Por qué te pensás que las leyes de género en el Congreso Nacional y en todos los países son votadas de derecha a izquierda por unanimidad? Todos los partidos políticos agarran dinero con el tema género. Es una caja enorme de dinero. Eso es lo que lo sostiene. Eso es lo que hace que nadie se quiera correr. Pues nadie quiere perderse su tajada. Qué barbaridad, eh, Gaby, pero sí, pero es así como decís vos. Bueno, volviendo al tema de la película, te voy a preguntar unas cositas de la película. ¿Te conmovió en algo cuando estabas en el rodaje, lo estabas filmando? ¿Llegó a algún punto que te haya conmovido, que dijiste, mirá vos lo que estoy viendo? Porque eso a veces hasta a mí me pasa, yo no hice una película, pero sí muchas veces me involucro con los papás cuando veo cómo se manejan o qué es lo que hace la justicia. ¿A vos mientras hacías el rodaje te pasaba esto de tratar de involucrarte un poco con los casos que llevabas? No, es inevitable y es inevitable también, o sea, la identificación, porque yo también era un caso más, a pesar que mi historia no se relataba en la película. Y no, es desgarrador y un enojo, una impotencia, una bronca de tanta injusticia, no, enorme. Y la etapa de edición, la etapa de edición era durísima porque, bueno, uno hasta que llega la edición final son como varias versiones. De cada versión hay que verla y fueron como 8 o 10 versiones hasta la final. Y cada nueva versión que entraba a la isla a verlo lloraba mares. Era inevitable el llanto, ¿no? Es espantoso y al día de hoy me sigue ocurriendo. Al día de hoy me llaman papás, mamás, abuelos, abuelas, tías, tíos, hijos, hermanos, desesperados y es terrible porque no, cuando hablan conmigo pidiéndome una ayuda, un consejo, un algo que los ayude, lamentablemente en la mayoría de los casos lo único que tengo para darles es malas noticias, es que están metidos en un problemón enorme y que hagan lo que hagan probablemente les sea muy difícil salir. ¿Qué, una palabra de aliento le dijiste a la gente que está escuchando? No, yo cada vez que le Están hablo, le todos digo, contentos, están todos contentos. no, lamentablemente, a ver, el consejo que le doy es intentar por todos los medios salir del sistema judicial, negociar, arreglar, de lo que sea. Si es plata, dásela, porque la vas a perder el doble en el sistema judicial y no vas a resolver nada. El sistema judicial es arena movediza. Más te movés, más te hundís.
Vos sabés que muchas veces yo digo, le digo lo mismo a un montón de papás o a un montón de gente que viene al estudio o habla conmigo, que le digo, tratemos de buscar la solución fuera de lo judicial, porque en lo judicial no vamos a lograr nada. Y yo No, no, tal cual. trato a veces de hablar con la otra parte, la llamo por teléfono, le digo, mirá, ¿hay alguna posibilidad de poder llegar a resolverlo de otra manera? Porque creo que está ahí el tema. Tratar de solucionar el tema por el lado de afuera. Hay con gente que puedes hablar y gente que obviamente no se puede hablar, no se puede dialogar. Ese es el problema. Claro, pero el problema no es que no puedas dialogar, es que hay un sistema judicial que avala cualquier delirio, cualquier mentira, cualquier cosa con tal de dañar, y el sistema judicial lo avala, lo promueve, lo ejecuta. Ahí está el verdadero problema. Yo le recuerdo a todos, les digo, mira, una frase que me la repitieron varios abogados, que siempre dijeron es preferible el peor acuerdo extrajudicial al mejor acuerdo judicial. Palabras de abogado, te digo, y no uno, varios. El peor acuerdo extrajudicial que el mejor acuerdo judicial. Es preferible. Y sí, puede ser. Es decir, que se podría hacer una mediación antes de llegar a lo jurídico y ahí tratar de solucionar las cosas de la mejor manera, de la mejor o de la peor, pero A ver, tratar de solucionarlo por ahí. yo siempre le recomiendo que busque algún interlocutor, un familiar, un amigo en común, un conocido, alguien válido que pueda ejercer de interlocutor y limar asperezas, tratar de buscar acercar las posiciones, tratar de bajar los decibeles. Por lo general, detrás de todo esto suele haber broncas. En el mejor de los casos, en el peor de los casos, hay alguna persona muy psicópata detrás motorizando las denuncias. Ahí es más difícil hablar. Pero te vuelvo a repetir, psicópatas existen. El problema es el sistema judicial que promueve y avala cualquier psicopatía. Sí. Bueno, entonces el consejo sería ese. Y hablando un poco más de la película, en la primera parte hay un papá que va a buscar a sus hijitos al colegio. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, Sergio, Donde, sí, me acuerdo. sí, bueno, donde se acerca un móvil policial y le piden al papá a ver si tenía él el permiso para llevarse a los chicos, y la madre ni así se lo dio. Sí. Ni con el permiso homologado. ¿Cómo terminó ese papá? Mirá, esa mamá que no lo dejaba ver, esa mamá que, si te acordás, le había pegado un palazo a uno de sus hijos, le había hundido el cráneo, había mentido, no le había llevado al médico, el niño entró con convulsiones, cuando lo lleva al hospital a la guardia, miente, dice que se había peleado con el hermanito, le había pegado la herida con la gotita le había llegado al cerebro, al niño le tuvieron que abrir el cráneo, limpiarle el cerebro de la gotita, y cuando se despertó le dijeron al chico, vamos a llamar a tu mamá. No, mamá es mala, llama a papá. Ahí el papá se entera de lo ocurrido. Ni así el papá pudo obtener la guarda ni siquiera de ese chico, ni así, con una denuncia de intento de homicidio contra la madre que había perpetrado con su propio hijo. No pudo ver a los hijos porque la mamá se le ocurría que no, y el sistema judicial la ayudaba a que el padre no viera a los hijos como ella quería. Un día, después de todo eso, se ve que se puso de novia con alguien y los chicos le molestaban. Apareció de la nada en la casa de Sergio y le encajó a todos los hijos y desapareció. Sergio estaba chocho. Así terminó. Sí, conozco un caso parecido a ese. Que Por después, bueno, supuesto, la madre, los hijos se quedaron con el papá. por supuesto, la madre quedó impune, como en la mayoría de los casos. Terminan siempre impunes. ¿Y eso no crees que se tendría que cambiar un poco? Que se termine Sí, claro. el tema de que no que queden impunes.
sería genial, pero la orden, pero la Corte Suprema bajó la orden de que no se puede accionar por falsa denuncia contra ninguna mujer. La bajó directa. Creo que Hayton de Nolasco, la vicepresidenta de la Corte Suprema y creadora de la OBD, fue la que bajó esa orden. No estoy seguro si ella o la Corte Suprema. Pero yo no creo que tenga que ser por una cuestión de género. Lo que se hace con una falsa denuncia es también poner en movimiento todo un aparato donde se generan gastos. Y los gastos hay que cubrirlos, hay que pagarlos. Claro, ese es el negocio. Tendrían que tener, es decir, una especie de, bueno, mirá, vos hiciste una falsa denuncia, movimos este aparato, movimos, no sé, el grupo Geo, qué sé yo, como alguna que fue y denunció que el marido vendía droga y le allanaron la casa. Bueno, todo eso alguien tendría que pagarlo. Diego, sería lindo, sería hermoso, pero la verdad es que no ocurre, no es de casualidad, es en forma deliberada que no ocurre, porque parte del negocio es esto, las falsas denuncias, porque mueven un montón de mecanismos que le genera a toda la gente que participa de esta industria grandes beneficios económicos. Por eso esto no se frena. Básicamente ganan dinero. La OBD, la creación de Hayton de Nolasco, la Oficina de Violencia Doméstica, que está en Lavalle, al 1200, en el 2014 declaraba, 2014, cuando todavía estaba el corralito, declaraba su presupuesto en $6,5 millones. Y la OBD no debe tener más de 10 o 15 empleados. ¿Me querés decir vos en qué se gastan $6,5 millones? ¿Una oficina? Y esa es solo una de las oficinas que participan del negocio. Está plagado de esto. Todo, gobierno nacional, gobiernos provinciales, gobiernos municipales, todos tienen oficina de la mujer, oficina de género, fiscales, juzgados, todo eso es plata. Plata, plata, plata. Sí. ONGs como PIAF, Shalom Bait, se multiplican por miles. Todas esas ONG agarran dinero, trabajan, entre comillas trabajan con el sistema judicial y cobran fortunas. Entonces, ¿por qué pensás que todo ese sistema que se llenan los bolsillos con la industria de las falsas denuncias van a dejar de hacerlo? Sí, entiendo. Bueno, mirá, te voy a comentar algo, ya que estamos con el tema del feminismo. El otro día estábamos hablando con una chica que es, ¿cómo se dice? Partidaria del feminismo, ¿no? Activista del feminismo. Y yo le preguntaba, le digo, pero estábamos hablando, escuchá bien lo que te voy a decir, ¿eh? Estábamos hablando y ella en un momento me dice, bueno, pero el feminismo no es violento. Y yo le digo, pero ¿cómo no es violento? Le digo, si vos agarrás y ves las imágenes y ves como una mujer escupe a un policía, como le dice muerte, como los agreden, y ella agarra y me dice, bueno, pero todo tiene un porqué. Me dice, porque gracias a esas chicas que son las que se animan a hacer ese tipo de actividad, nosotros somos visibles. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros, los papás, las mamás y los abuelos que pasamos por esto? Tendríamos que tomar como ejemplo al feminismo y agarrar y salir a la calle, hacer quilombo y que, bueno, poner a las abuelas y a las madres, ¿entendés? A que hagan cualquier tipo de acciones, que hagan quilombo, que prendan fuego, no sé, una goma, o que insulten a un policía. ¿Qué tendrían que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer? En principio te digo que no estoy de acuerdo que la visibilización de la que habla esta chica tiene que ver por estas chicas que van y prenden fuego y rompen vidrios y demás. No, eso es el producto del negocio, porque esto es una bajada de arriba. Esto no viene de abajo para arriba, esto viene de arriba para abajo. Es una bajada de línea. Todas esas chicas son las que miran televisión todo el día, que la arenga permanente de los medios de comunicación empujan y le hacen creer que son víctimas de todo y que los hombres somos malvados. Bueno, esto no surge porque ellas salieron a romper vidrios. Esto es el último eslabón.
Esto es porque es un negocio de arriba, desde el poder. Y desde el poder incluimos desde gobiernos multinacionales, hoy tenés Coca-Cola haciendo propaganda feministas, tenés todas las multinacionales alineadas, o sea, el poder económico está detrás de esto. No son pichis. Estas pibitas que salen ahí no son nada. Son simplemente pibas que las arengaron y le están comiendo el coco permanentemente, horadándole la cabeza con así un bombardeo permanente, haciéndoles creer que son víctimas. Pero detrás de esto es visible el feminismo porque está el poder, o sea, el poder en el mundo, los poderes políticos, los poderes económicos detrás de esto. Y ahí no tiene nada que ver estas chiquitas. Por ahí se lo hacen creer, bueno, ellas se creen protagonistas, pero no, la verdad es que no lo son. Bueno, acá Daniel, que es un muchacho de Mar del Plata, dice, hay que eliminar el negocio. Lo veo complicado. Yo también lo veo complicado porque en general estos poderes van variando la excusa de la manera, el discurso con el cual oprimen y nos hacen enfrentarnos, porque además es muy loco, ¿no? O sea, yo el otro día estaba leyendo un análisis muy interesante, me pareció, sobre por qué habían surgido en el mundo personajes como Trump, Bolsonaro, ¿no? Gente tan extremadamente fascista, ¿no? ¿Cómo han tenido tanto éxito? Y claro, lo que pasa es que la izquierda antes defendía al trabajador. ¿Por qué? Porque era oprimido por el poder económico, los grandes poderes del mundo. Ahora, a ese mismo trabajador, en vez de defenderlo, lo acusan de ser el opresor. Que obviamente, ¿qué clase qué opresión hace un obrero? Él es el oprimido. Sin contar que nos jubilamos 5 años después, teniendo una expectativa de vida 5 años menor, bueno, no importa. Sin entrar en eso. Entonces, claro, viste, los tipos dijeron, bueno, la izquierda no nos representa más, no nos defiende, ahora nos ataca. Bueno, ¿quién levanta el guante? El viejo fascismo, los viejos fascistas. Entonces, lo que está ocurriendo ahora, que es muy curioso, es que se están disputando el espacio entre el viejo fascismo y el llamado feminismo. Entonces, es muy interesante esta cuestión que está ocurriendo. Es como, es muy loco, ¿no? Cómo vienen a disputarse el mismo espacio. ¿Por qué digo el nuevo fascismo? Porque el feminismo actual, al igual que el fascismo tradicional, es censor, persecutorio, moralista, mentiroso. O sea, tienen los mismos componentes, ¿no? Y bueno, un análisis político me parecía bastante interesante para leerlo. Sí, aparte de eso podemos hacer otro programa hablando de eso. Sí, pero es parte de lo mismo, es esto que estamos hablando, solo que impacta en muchos niveles. Sí, la verdad que sí. Y bueno, te voy a hacer la última pregunta porque ya estamos Gaby, son las 10:53, ¿cómo pasa la hora? Es terrible. Dale. Parece que hace 5 minutos que estamos hablando. De los 8 casos, ¿no? ¿Fueron los de Borrando Papá o 6? 6 casos principales y después en los separadores había varios papás más. De los 6 casos principales, ¿cuál es el que más te llamó la atención y por qué? Mirá, no te podría responder eso, porque la verdad que elegimos los 6 casos porque cada uno tenía una particularidad diferente. Pero bueno, si tuviera que señalarte, lo que más me llamó la atención es la historia de Yura, el muchacho, el inmigrante ruso, porque ya era ridículo. La acusación de violencia era que no tenía televisión para que el hijo vea. Yura está en contra de la televisión, no le gusta, y es su derecho como padre educar al hijo como se le ocurra, ¿viste? Sin televisión, o porque le daba chocolate negro y la madre quería que le diera chocolate con leche. Creo que es lo que me pareció del nivel de ridiculez mayor. No, porque no usaba televisión, es decir, quería educar al hijo que no veía la televisión y porque le daba chocolate negro.
Sí, sí, poder considerar el chocolate negro es más sano que el chocolate con leche. Que algunos nutricionistas coinciden en este punto. Bueno, era parte de la denuncia que habían hecho contra él. Eso era considerado Él, violencia. él es Violencia. ruso, Era ¿no? Bueno, él ruso, sí. es ruso. No, bueno, porque te iba a preguntar eso, porque viste muchas veces los rusos a los chicos le dan vodka, ¿sabías? Pero No, es no, una no. cuestión. Yura lo conocí. Te juro que Yura jamás le daría vodka al No, hijo. Es no, un no, tipo de... igual es una cuestión cultural, no digo que esté mal, ¿entendés lo que te quiero Mirá, no, decir? no sé si todos los rusos le dan vodka, pero en el caso de Yura te puedo asegurar que no. Que no. No. Y el problema era al revés. Él tiene una visión de sanidad. O sea, por eso te decía lo del chocolate, no ver televisión. No, Este, una locura, una locura. y como todo lo que está ocurriendo, es una locura que no te permitan ver a tu hijo, es una locura que le den, que le den cabida a cualquier mentira sin ninguna prueba. Seferino fue condenado por abuso sin ninguna prueba. Sin ninguna prueba, o sea, más que una nena y obligada a declarar en contra del padre. Sí, 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 sí. Y bueno, y gracias a Dios ahora Mario salió, habló, pobrecita. Pero bueno, sí, Sí, muchos padres. pero ¿cuántos años? Hay 16 un papá años tuvieron sin ver. hay un papá de Mar del Plata acusado de abuso y el ginecólogo que le atendió a la nena le dijo que no había ningún síntoma de abuso, sino que tenía paspado. Nada que Está ver. lleno, está lleno de papás en la cárcel con falsa denuncia de abuso, que terminan en el juicio absueltos, pero se comen 1 o 2 años adentro hasta que llegan al juicio. Sí, porque no deben de tener idea de lo que es estar preso y acusado de abuso. No, Yo no, creo no que, tenés idea, es lo peor que te puede pasar. Y ahí decime si el feminismo no es violencia, que te metan en la cárcel para que te violen solo por ser hombre. Creo que es un acto muy violento eso. sí, pero Sin la culpa ahí contar la que tiene ya el hubo juez. un Pero la culpa ahí linchamiento. Sí, sí, la sí, culpa la tiene la el juez. promoción, pero lo promueven desde el feminismo eso. Porque tienen mucho poder político y económico y presionan a los jueces para que hagan eso. Qué locura. Bueno, Gaby, ya estamos terminando. Dale. Quería agradecerte por la buena voluntad, la buena predisposición y aparte por el quilombo que hicimos para que instales Instagram, para que la vuelvas loca la chica que está allá en España y te permita usar este Instagram que es tuyo, pero que vos no sabés usar, que te explique hoy mismo, joderte para ver si no andaba la cámara. Por ahí hay mucha gente que no lo sabe eso, pero estuvimos casi 2 días probando a ver si podíamos usarlo o no lo podíamos usar. Lamentablemente salió así. Pero eso no nos podemos quejar. Es culpa nuestra que no sabemos manejar las cosas de las tecnologías actuales. Sí, sí, no, pero aparte debe ser una pavada que por ahí te agarra un pibe y te dice, te toca el celular así y te dice, tomá, tú la regla y ya está, ya te funciona. Seguramente, seguramente, pero Seguramente. bueno, no, no es mi caso. Gaby, te mando un abrazo grande y gracias por la nota y te dejo ir a descansar que sé que te acostás temprano. Hola. Dale, gracias Diego, un abrazo grande y gracias por la entrevista y por seguir difundiendo esta problemática para que se conozca. No, gracias a vos, Gaby. Un abrazo grande. Cuídate. Dale, abrazo, hasta luego. Ok. Bueno, qué placer tenerlo a Gaby Boladowski, ¿sí? El productor de Borrando Papá. El que no la vio, véala, es un documental, lo puede buscar en YouTube. Borrando a Papá se llama el documental. Gente, nos vemos mañana, les mando un abrazo a todos, que descansen. Gracias por estar.